Hola, soy María Keij y vamos a empezar con la primera clase de danza del vientre. Vamos a hacer primero pasitos muy sencillos para ir avanzando un poquito más. Vamos a calentar un poquito, hacer luego una parte como más técnica, un poquito de práctica y al final de todo vamos a estirar. Empezamos girando un pie hacia afuera y cambio sentido contrario hacia adentro. Voy con el otro pie. Cambio hacia adentro. Ahora agacho, giro rodilla. Cambio de lado. Vuelvo, abro un poquito, bajo espalda recta, vuelvo a subir. Aguanto un poquito más. Vuelvo, junto piernas, voy a un lado. Cambio. Al otro. Última vez. Y ahora voy delante y abro. Hombros hacia atrás, grande. Y cambio hacia adelante. Ahora voy. 2. Y cambio. Delante. Atrás, delante, atrás, relajo, giro manos, muñeca y cambio, vuelvo cabeza a un lado, al otro. Último y subo. Cuidado con no dejar caer el cuello. Y giro despacio. Al otro. Muy bien. Y ahora empezamos con la parte más técnica. Muy bien, ahora vamos a empezar por una cosa súper sencilla. Nos vamos a colocar a nuestra diagonal. No va a ser ni al frente de todo ni de perfil. Tenemos que buscar la esquinita. La pierna de atrás vamos a dejarla apoyada de todo con la rodilla semiflexionada, ¿vale? Para eso tenemos que buscar el punto exacto entre ni estar estirada de todo ni doblada. Tenemos que estar en un punto medio. Y voy a colocar la otra pierna al ladito en punta. Podéis apoyar los dedos o simplemente la puntita. Y nuestra pelvis tiene que estar en el medio. Para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio simplemente para controlar cómo la tenemos colocada. Normalmente la solemos tener hacia afuera. Vamos a intentar tenerla un poquito más recogida. Para eso vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que va a ser sacar la pelvis y recogerla de todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a intentar parar en el medio. Vamos a ir atrás y vamos a meter un poquito y de todo. Y lo mismo para sacar. Medio y medio, dentro, medio, fuera, medio, dentro, medio, fuera, medio, dentro, medio, fuera. Y nos vamos a intentar quedar todo el rato en el medio. Entonces, una vez que estoy colocada aquí, mi pelvis está en el sitio, lo que vamos a hacer va a ser subir la cadera que está por fuera. Siempre el pie que va a estar apoyado va a ser el que está por atrás y el de delante en puntita. Importante, este pie no tiene peso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Subir la cadera hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer? Subir y medio. Subo, medio. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Esto sería un golpe de cadera hacia arriba. 1,
2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y como veis, la pierna de atrás está un poquito doblada y la de delante también. Nunca llego a estirar de todo. Siempre voy a tener las dos un poco dobladas. Y la pelvis en el sitio, sin que haga cualquier tipo de estos dos movimientos. Entonces, vamos a repetir. Los brazos, para que no estén en el suelo, hacia el suelo, vamos a intentar subirlos un poquito. Simplemente los vamos a tener estirados, los vamos a doblar y de aquí vamos a intentar sacarlos un poquito hacia afuera. Y esta posición es la que vamos a intentar tener mientras hagamos el golpe arriba. Vamos arriba, ahí. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. La misma colocación. Doblo un poquito la de atrás. Me coloco brazos, pelvis en el sitio y vamos arriba. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora lo mismo pero hacia abajo. Me vuelvo a colocar del otro lado para no cansar siempre la misma pierna. Y ahora, en vez de intentar subir y estirar un poquito la rodilla, lo que vamos a intentar va a ser bajarla hacia el suelo. Siempre lo mismo, que no nos salga la pelvis. Si no sabemos muy bien cómo controlarla, nos ponemos una mano por delante y la otra por atrás, ¿vale? Y así sé en qué momento estoy moviéndola. Vuelvo otra vez a colocarme bien, bracitos, y voy hacia abajo. Ahora dejo caer la cadera hacia el suelo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este quizás es un poquito más difícil, sobre todo porque nos cuesta más controlar los golpes hacia abajo que hacia arriba. Y lo mismo vamos a hacerlo del otro lado. Me coloco y vuelvo. Posición media y bajo. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Ahora vuelvo. Relajo un poco y me coloco otra vez al otro lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ir arriba de todo y abajo de todo, sin parar por ningún lado, directamente. Subo y bajo. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Al otro lado. Y voy. 1, 2, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, que ya esto ya lo tenemos un poco controlado, vamos a hacerlo de frente. En vez de solo con un lado, lo vamos a hacer con los dos. La posición es la misma, pero ahora las dos rodillas son las que están semi flexionadas. La pelvis lo mismo, no está hacia afuera ni recogida de todo. Tenemos que intentar que esté en un punto medio. Los pies, vamos a intentar que estén siempre a la altura de nuestra propia cadera. Nunca más abiertos ni más cerraditos. Punto medio. Y ahí, igual los bracitos, doblo, voy fuera. Intentamos que la mano siempre vaya un poco en la línea del brazo. Y vamos a hacer golpe arriba. ¿Qué vamos a hacer ahora? La cadera va a salir hacia los lados. ¿Cómo hago eso? Con las rodillas como estaban, intento estirar una un poquito más que la otra, pero nunca estiro de todo. Si no, parece un poco Robocop, ¿vale? Tenemos que estar bien colocadas y siempre dobladitas. Los talones tenemos que intentar también que estén apoyados en el suelo. Nos colocamos y voy hacia los lados. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4. Ahora voy a explicar cómo vamos a hacer en la parte práctica. Vamos a intentar mover estos pasos con una canción, pero desplazándonos tanto delante como hacia atrás. Primero vamos a empezar con los primeros que hicimos, que eran solo de un lado. Voy a explicar. Intentar coger un poquito de espacio porque vamos a avanzar hacia adelante y vamos a retroceder también. Entonces el poquito espacio que tengáis, intentar aprovecharlo. Nos acordamos de que estábamos a la diagonal con el pie en punta. Ahora, en vez de estar a la diagonal, voy a intentar ir al frente de todo. Para eso, misma posición y ahora simplemente vamos a hacer golpe arriba. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Si os acordáis, os dije que esta pierna no tenía peso, por lo tanto, no puedo estar apoyada sobre ella. Tiene que estar libre, ¿vale? ¿Por qué va a estar libre? Porque va a ser esta la que me va a ayudar a desplazarme según dé el golpe. Entonces, si estoy así, los pies solamente van a hacer piso, toco, piso, toco, piso, toco, piso, toco. Y para atrás exactamente lo mismo. Piso, toco, piso, voy atrás, piso, atrás, piso, atrás. Es importante que no tenga peso porque si no, cuando queramos moverla, no vamos a dar. Y después los pasos no pueden ser muy grandes. Tienen que ser más o menos chiquititos. Si avanzamos mucho, la cadera queda rara. Entonces, damos pasitos cortos y avanzamos poquito. Y para atrás, la misma que tiene la punta, es la misma que va hacia atrás. Aunque esté por delante al principio. Voy atrás y toco. Voy atrás, toco. 1, 2, 3, 4. Ahora con la cadera, muy fácil. Según estoy aquí y el pie toca el suelo, subo la cadera y cambio piso y arriba, piso, arriba, piso, arriba, piso, arriba. Y lo mismo para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Lo vamos a hacer con música después y ahora os voy a explicar el siguiente paso sin música, ¿vale? El que hicimos estando en el sitio. Acordaros de que teníamos las rodillas también dobladitas y que íbamos con la cadera a los dos lados. Cuando hacemos este movimiento, si os dais cuenta, una de las piernas está sin peso, porque estoy trasladando el peso a la cadera y a la pierna que está dando el golpe. Por lo tanto, si yo doy el golpe a este lado, esta pierna me queda libre. Y lo mismo al contrario. Primero en el sitio vamos a intentar levantar el pie que nos queda libre. Simplemente como si estuviésemos caminando en el propio sitio. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Acordaros de no estirar de todo, si no se ve esto. ¿Vale? Tenemos que estar dobladita. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Para caminar aprovecho que estoy levantando ese pie para pisarlo un poquito por delante y dar el golpe. Piso, 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 piso. Es como si caminase normal, pero intentando sacar el culete hacia uno de los dos lados. Entonces, acordaros, piernas dobladitas siempre, ¿vale? No tienen que hacer fuerza, tienen que estar relajadas. Si notáis que tenéis mucho dolor de piernas, es que estáis como si fuese haciendo una sentadilla. Tenéis que intentar estirar un poquito más, ¿vale? No estar ni tiesa ni con fuerza en ellas. Vamos a intentarlo. Estoy en el sitio y primero hago un par de ellos en el sitio. Y voy hacia adelante. 1, 2. Llego con ella doblada y la estiro un poquito. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Ahora, para ir para atrás, lo mismo. Da el golpe, la misma que avanza. Ahora estábamos avanzando con la que daba el golpe. Cuando vaya para atrás, lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. ¿Sí?
Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Y vamos a practicar primero en el sitio y después los desplazamientos. Muy bien, ahora nos vamos a colocar un poquito de ladito. Si tenéis un espejo o algo donde os podáis mirar, mucho mejor. Vamos a empezar con los movimientos de pelvis que hicimos al principio de todo. Vamos a hacer recoger y fuera. 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Coloco brazos, 1, 2, 1, 2. Si os fijáis, las rodillas están todo el rato dobladas y no estiro cada vez que vaya a recogerla. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y un poquito más rápido. 1, 2, 1, 2. Intentamos tener la barriga relajada y el culo también relajadito, igual que las piernas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vale, intentamos parar ahora en el medio para bascular la pelvis. Vamos a ir dentro de todo, paro medio y suelto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y vamos un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Vale, y nos quedamos en el medio. Y aquí es donde tengo que hacer todos los siguientes pasos. Vamos a empezar primero con los golpes en el sitio. Voy hacia arriba. 1, 2, 3. 1, 2. Acordaros de no estirar de todo. Un poco más rápido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Intentamos levantar pie y un poquito más lento. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos a desplazar ahora este mismo paso delante y hacia atrás, ¿vale? Lo hacemos 2 veces y primero lento. Empezamos con esta pierna y voy. 1, 2. Acordaros, pasitos pequeñitos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y vuelvo atrás lo mismo. 1, da el golpe la pierna que avanza. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Otra vez. Volvemos y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2 y vuelvo para atrás. 1, 2, 3 con la música. 1, 2, 3, 4. Acordaros de tener siempre la pelvis en el sitio. Y ahora un poquito más rápido. Vamos allá. 7 y voy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y hacia atrás. Nos tiramos de todo dobladitas. Y vuelvo otra vez. Última hacia atrás. Muy bien, y ahora vamos a empezar con los golpes. Solo de un lado. En el sitio, primero hacia arriba. 1. Acordaros las 2 dobladitas igual. Del medio hacia arriba. Intento un poquito más rápido y 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Y hacia abajo lento. Si en algún momento se os tensan los brazos, los bajáis, relajáis y volvéis otra vez a colocaros. Y un poquito más rápido. Quizá este es un poquito más complicado que el de arriba, ¿vale? No pasa nada. Poco a poco, según lo vayáis practicando, irá saliendo mejor. Y cambio de lado. Lo mismo, doblo las dos y voy golpe arriba lento. 1, 2, 1, 2. Si lo hacéis delante de algún espejo o de algo donde os podáis ver, siempre os tenéis que ver los dos huesos de la cadera y los dos hombros. Si estáis así, es que estáis demasiado giradas. ¿Vale? Volvemos, arriba, voy. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y más rápido. Y voy hacia abajo lento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Y un poco más rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Ahora, última cosa. Nos desplazamos solamente con el golpe arriba. El golpe abajo por ahora no lo hicimos desplazado. Lo haremos un poquito más adelante. Nos colocamos en puntita y voy muy despacio. Piso, arriba. Piso, arriba, piso, golpe, piso, golpe, piso y hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1. Muy bien, otra vez, repito, ya con esta. Piso y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1. Hacia atrás. Si tenéis un poquito más de hueco para avanzar, tanto para ir para adelante como para atrás, aprovechad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a intentar hacerlo un poquito más rápido y ya acabamos. Vamos allá. Piso con esta y golpe con la otra. 7 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y hacia atrás. Última vez, vuelvo. 1, 2, 1 y golpe. Hacia atrás. Muy bien. Ahora vamos a estirar un poquito para acabar la clase. Muy bien, abrimos un poquito más las piernas. Voy abajo de toda donde llegue. Agarro atrás. Intento meter la cabeza al medio de las piernas. Respiro. Ahora llevo la cabeza y las dos manos a una pierna. Cambio a la otra. Vuelvo al medio, cabeza relajada. Doblo rodillas, intento balancearme a un lado y al otro. Paro en el medio, subo muy despacio, lo último la cabeza. Subo, junto piernas, llevo una pierna atrás,
Doblo la otra. Espalda recta. Intento estirar el gemelo apoyando el talón. Ahora estiro la de delante y bajo a donde llegue. Doblo, subo despacio y cambio a la otra. Lo mismo. Estiro, doblo la de delante. Intentamos que la rodilla nunca sobrepase el tobillo, siempre encima de él. Aguanto. Estiro y bajo a donde llegue. Doblo, subo despacio y ahora agarro. Intentamos, mientras lo hacemos, recoger la pelvis. Suelto y la otra. Suelto. Ahora dejo tronco relajado, delante y atrás y al otro lado. Suelto, cojo aire, agarro muñeca y de ese mismo lado intento estirar. Vuelvo, suelto, otra vez y el otro lado. Vuelvo, hombros atrás y delante relajados. Ahora, por último, giro la cabeza muy despacio. Al otro lado. Suelto, cojo aire, intento estirar, tocar techo y suelto. Otra vez. Y suelto para acabar. Muy bien, espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase de danza del vientre y preparaos para pasarlo genial.